agradecido en este caso con la Dirección de Investigación por la oportunidad de poder participar en un evento como este, en compañía con todos nuestros docentes que pues forman parte de un selecto grupo de investigadores por parte de la Facultad de Derecho y Ciencia Forense, que como sabemos incluye tanto la licenciatura en criminalística como la licenciatura en Derecho, y de verdad que magnificado por todas las ponencias que nos han precedido, toda vez que pues cada una tiene una información importante, y como decían al inicio, pues el derecho tiene esa facultad de ser transversal a casi todas las carreras, porque una premisa que siempre utilizamos es que el derecho está en cada una de las cosas que nosotros hacemos, y como está en cada una de las cosas que nosotros hacemos, no es independiente de algunas actividades profesionales, sino que es parte integral siempre de cada actividad profesional. Como bien ha mencionado en el título de la investigación que estamos desarrollando, en este caso en conjunto con la profesora María Mercedes Alberola como investigadora principal y el profesor Adit García Vargas, en conjunto con mi persona como investigadores o co-investigadores, colaboradores de nuestra investigadora principal, pues va dentro del marco de distintos aspectos. Y de hecho, entonces, parte de mi misión dentro de esta investigación es, sobre todo dentro de las partes, digamos, introductorias, conceptuales, características, es precisamente todos los conceptos que parten del título de nuestra investigación, que por un lado incluye el simple hecho de estar hablando de conductas delictivas criminales, hasta ya la especificidad de hablar de una conducta criminal en particular, en este caso las relacionadas con los delitos contra el ambiente o los delitos ambientales, como se le quiera denominar. Y por otro lado, pues una vinculación conceptual a lo que se entiende como el delito de blanqueo de capitales, que en alguna medida uno lo podría llamar como una especie de fenómeno que pues ha venido a impactar directamente en la economía de todas las naciones. Y como mencioné, parte de la misión, de mi rol fundamental dentro de esta investigación que venimos realizando junto con la profesora María Alberola y el profesor Adi García, pues es dar este panorama inicial, digamos, el preámbulo de el contenido que se puede ver posteriormente dentro de la investigación, y que incluye, además, no solo los conceptos de delito ambiental y de blanqueo de capitales, sino que se introduce directamente una figura muy especial, que es a las personas jurídicas y su capacidad de responder penalmente ante distintas conductas que el Código Penal, para todos los efectos, va a establecer en qué grado de vinculación pues vamos a tener a este tipo de personas y el tipo de sanciones que se puede aplicar a las personas jurídicas, entendiendo que siempre ha existido este debate entre si el derecho penal debería incluir o no a personas jurídicas por el hecho de quizá no tener esa facultad común y corriente o tradicional que se entendía de la conducta dolosa, es decir, teniendo presente la capacidad de intención, la capacidad cognitiva, la capacidad volitiva de poder pues prever y como intencional el daño causado a partir de lo que el mismo derecho penal pues establece como tal. Y antes de entrar en todo eso, pues dentro de la investigación que hemos venido desarrollando junto con los colegas, pues nos gusta o llegamos al consenso de que es necesario, preciso partir de los elementos más básicos. Y estos elementos más básicos nos llevan hasta la misma concepción de la finalidad o los propósitos del derecho mismo. Ojo, sin hablar de derecho penal. Y que dentro de estos propósitos del derecho penal, o perdón, del derecho en general, siempre vamos a hablar de este tema, un concepto de la paz social. Y como concepto de la paz social, pues siempre yo menciono una máxima que se le atribuye al prócer mexicano Benito Juárez, que reza más o menos como que el derecho al respeto ajeno es la paz. Precisamente lo que pretende el derecho dentro de una de sus tantas pretensiones, valga la redundancia, pues regular y poder a través de la regulación
conseguir que nosotros los ciudadanos podamos desarrollarnos en pacífica convivencia. Y esta pacífica convivencia es atentada gravemente cuando se crean o se hacen estructuras que tienen como propósito, pues, no otra cosa que cometer conductas criminales o ser medios para la comisión de conductas criminales. Y ahora nos lleva eso a una segunda vertiente de poder entender qué son conductas criminales, que es parte entonces de lo que nos lleva en una segunda etapa dentro de nuestra investigación. Y para tales efectos, pues, nos podemos reducir básicamente a lo que establece el artículo 13 del Código Penal, al establecer que es un delito, la conducta típica, antijurídica y culpable, que ya los colegas y los estudiantes aquí presentes pues entenderán que el principio es que debe estar en primera instancia debidamente establecido en la normativa penal, en la legislación penal, y en segunda instancia que exista un acto que sea contrario a eso que estaba previamente establecido en la legislación penal, y un tercer nivel que nos habla de la capacidad de poder reprochar al ciudadano esa acción que cometió de manera contraria precisamente a lo que establecía la normativa penal, en este caso, obviamente la normativa penal panameña. Entonces, teniendo esas vertientes iniciales, pues ya uno puede entrar propiamente a delimitar algunas otras cosas en particular. En este caso, el eje central, aunque no lo parezca, versa sobre el blanqueo de capitales. Y dentro de ese blanqueo de capitales, pues una de las premisas fundamentales, los objetivos generales específicos que tenemos dentro del planteamiento de nuestra investigación, pues se va a la parte específica de los delitos ambientales, pero previamente el concepto principal es la ejecución de la conducta criminal utilizando como medio, teniendo como consecuencia la otra conducta criminal, que en este caso es el blanqueo de capital. ¿Qué es el blanqueo de capital? Autores como Casani establecen que el blanqueo de capitales, o el blanqueo de dinero, o el lavado de activos, cualquiera de estas terminologías, al final del día simple semántica, por aspectos etimológicos, pero al final del día, reitero, pues nos lleva a lo mismo. Y establece Casani que el blanqueo de dinero sucio es el acto por el cual la existencia, la fuente ilícita o el empleo ilícito de recursos son disimulados con el propósito de hacerlos aparecer como adquiridos de forma lícita. Profundiza un poquito más el autor y señala que blanquear dinero es reintroducirlo a la economía legal, darle la apariencia de legalidad y permitir así al delincuente disfrutarlo sin que sea descubierto. Este concepto nos gusta porque esa última reflexión nos lleva a tres elementos que normalmente son establecidos cuando se habla del tema de blanqueo de capitales. Y cuando hablamos de estos tres elementos, tres aspectos fundamentales, pues normalmente nos referimos a las etapas del blanqueo de capital. Estas etapas nos llevan a tres conceptos básicos que son la colocación, la diversificación y la integración, como los distintos niveles que son utilizados para poder concretar esta conducta criminal. ¿Y qué es cada una de estas cosas? Pues la colocación se refiere a esa etapa del proceso de blanqueo de capitales, donde el lavador, para ponerle el dinero, una etiqueta, un nombre a esa persona, la persona que va a cometer esta conducta criminal, pues busca mecanismos para que el dinero, que es sucio, para ponerlo lo más claro posible, ingrese al sistema económico más inclusive que financiero, porque ya el sistema financiero no es el único medio que utilizan los blanqueadores de capitales para poder desarrollar esta conducta criminal, sino que ya se ha ido expandiendo a diferentes técnicas, llámese el sector inmobiliario, llámese el sector de los juegos del azar, llámese inclusive el sector de la compra y venta de bienes muebles, un vehículo, por ejemplo, entre otros aspectos. Es decir,
Ya no solamente vamos al banco y listo, lavo dinero a través de la entidad financiera, porque de hecho inclusive el sistema financiero se ha reforzado tanto que es difícil. De hecho son los pioneros en poder establecer todos los protocolos y procesos correspondientes de debida diligencia para poder evitar que las entidades financieras, que es un tema muy sensitivo, pues sean impactadas o sean utilizadas como medio, no inclusive de manera voluntaria, sino que sin esa intención, con desconocimiento por alguna falla en los procesos, pues sean utilizadas como un medio para el blanqueo de capitales. Entonces, ya no es solamente esta perspectiva, entendiendo el sistema financiero como el sistema de los bancos, seguros, mercado de valores, en Panamá, que es un famoso tema del cooperativismo, pues viene incluido todo dentro de ese paquete. El tema económico va un poquito más allá, a cualquier medio o actividad económica, que reitero, no necesariamente es la actividad financiera. Entonces, dentro de esas etapas que mencionamos, vamos a ese punto de la primera, que es la colocación. La persona que lava dinero se pregunta, ¿qué mecanismo, qué técnica yo tengo para poder llegar a que ese dinero que obtuve de forma ilícita, de forma sucia, yo lo pueda introducir a la economía? Esa es la primera etapa, la colocación. Ahora bien, ¿qué técnicas de colocación hay? Por ejemplo, el famoso pitufeo. ¿Y qué es el pitufeo? Pues recojo a un montón de gente y que esa gente en pequeños montos introduzca su dinero al mercado financiero por cualquiera de las vías, ¿eh? Puedo ir a un casino, introduzco el dinero, no chingueo ni siquiera eh, ni $100 y pido que me devuelvan a través de un cheque. Quizá una especie de fórmula utilizada para esto. Igual vamos a los bancos, a las instituciones financieras, distintas personas, normalmente una cantidad considerable, y o introducimos dinero a esas entidades financieras por montos que no provoquen alertas en el sistema. Entonces ahí vamos provocando situaciones de colocación. Vamos introduciendo ese dinero que es sucio al sistema financiero. Como segunda etapa tenemos el tema de la diversificación, segunda etapa de el blanqueo de capitales. En esta etapa, pues es donde se busca encubrir el origen ilícito de este dinero. Segunda etapa, la etapa de diversificación, que es aquella etapa, reitero, donde se busca encubrir el dinero ilícito. Y ahí yo empiezo a utilizar, probablemente, entre otras cosas, a ver qué desarrollo constructivo yo puedo hacer, algún desarrollo de construcción, qué tarjeta de crédito yo puedo adquirir para poder entonces tener esa etapa de diversificación, qué bienes yo puedo comprar, porque dije ya no es solamente financiero, sino que yo puedo empezar a comprar bienes para también proceder con esa etapa de diversificación, préstamos personales, transferencias internacionales, entre otros medios que me permiten pues llegar a esa segunda etapa de de lo que es el blanqueo de capital. Ahora bien, importante, de nada me sirve ver de qué forma yo coloco el dinero, de qué forma yo la diversifico, si al final del día no lo puedo disfrutar. Entonces ahí llega lo que es la tercera etapa, que es la etapa de integración. Ahí es cuando se retorna, donde se completa todo ese ciclo de lavado y el dinero pues retorna de forma limpia. Ese dinero que entró porque el ciudadano cometió una conducta criminal, pues ya pasó todos los procesos, todas las etapas necesarias y regresa como dinero limpio. Y la persona, pues ya con el dinero limpio, ¿qué pasa? Como dice la palabra, pues lo integra al sistema. Ya es dinero que él puede utilizar legalmente porque no proviene en ese momento ya de ninguna situación ilícita en teoría, porque su origen evidentemente sí es dinero.
Entonces, a partir de ahí, es que ya el sujeto pues tiene esa oportunidad de poder utilizar ese dinero para su operativa criminal, porque el tema del blanqueo de capitales es que es un medio utilizado para poder soportar la economía de aquella agrupación criminal o de aquel criminal. Punto importante, ¿qué necesitamos para que ese dinero sea lavado? Esa ganancia, esos bienes, ese dinero que el sujeto tuvo producto de una situación, pues necesitamos que previamente el dinero sea obtenido de forma ilícita y que esa forma ilícita sea precisamente una forma ilícita descrita en nuestra normativa penal. De tal manera que en el concepto de blanqueo de capitales o cuando hablamos de blanqueo de capitales, pues tenemos que hablar de forma obligatoria del concepto de delitos precedentes. Y como lo dice la palabra, pues el delito precedente es aquel que está antes de la ocurrencia del delito de blanqueo de capitales. Necesito otro delito para que el blanqueo de capitales pueda ocurrir, porque acuérdense que dije, el dinero es de carácter sucio, el dinero es de carácter ilícito, proviene de una conducta criminal, que las nuevas tendencias internacionales nos van llevando a que a ampliar esa gama de delitos y prácticamente, y comparto el criterio, toda conducta criminal que me provoca algún beneficio económico debe ser catalogado como delito precedente. Cualquier circunstancia ilícita que me permita a mí adquirir un beneficio económico de una vez es un delito precedente, de manera tal que el catálogo es amplísimo y para eso el Código Penal pues también tiene una serie de catálogos relacionados a lo que es el delito de blanqueo de capitales y ahí pues incluye de todo un poco: corrupción de servidores públicos, enriquecimiento justificado, la pornografía y corrupción de personas menores de edad, el robo o tráfico internacional de vehículos y sus piezas, la falsificación de documentos en general, el delito contra el patrimonio histórico de la nación, y así sucesivamente nos vamos en una serie de delitos que sirven como delitos precedentes al blanqueo de capitales. Y dentro de estos delitos precedentes al blanqueo de capitales, pues está el delito contra el ambiente. El Código Penal establece que los delitos ambientales pues son delitos precedentes al blanqueo de capitales. Reitero, el delito precedente es aquel que yo necesito haber cometido y obtener algún beneficio económico, porque ese beneficio económico, que no lo puedo meter en cualquier banco porque me van a preguntar de dónde proviene ese dinero, entonces yo tengo que ingeniarme todas estas etapas de colocación, eh, diversificación e integración. Y pues aquí tenemos un último concepto, que es el concepto de delitos contra el ambiente. ¿Y por qué son importantes estos delitos contra el ambiente? Son importantes porque hay un mandato en inicio de carácter incluso constitucional. Y ese carácter constitucional lo vamos a encontrar en los artículos, básicamente, artículos 118 y 119 de la Constitución Política de la República de Panamá. El primero que me habla del deber estatal de garantizar que nosotros como ciudadanos tengamos un ambiente sano y libre de contaminación, con otros muchos adjetivos que están en ese artículo. Pero plantea el ente que va a tener esa primera obligación, ese ente que va a tener esa obligación de protección ambiental es el Estado. Y en segunda instancia, el artículo 119 del Código Penal, perdón, de la Constitución Política de la República de Panamá, también nos pone una obligación mancomunada, porque el Estado al final del día es una entidad abstracta que está compuesta por seres de carne y hueso, que somos todos nosotros los seres humanos. Y el artículo 119 de la Constitución nos dice: el Estado y todos los habitantes del territorio nacional, todos los habitantes del territorio nacional, tienen el deber de propiciar un desarrollo social y económico que prevenga ¿qué? La contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio ecológico y evite la destrucción de los ecosistemas. Es decir, hay una responsabilidad compartida entre el Estado y todos los ciudadanos para poder garantizar
que nosotros vivamos en un ambiente sano. Pero como yo siempre digo, pues ahí siempre sale esa oveja descarriada, esa ovejita negra que se sale del camino correcto y por más que diga que todos tenemos una responsabilidad compartida en materia ambiental, pues esta persona comete un hecho que va en contra de ese mandato. Puede ser tal vez de carácter administrativo, porque hay niveles administrativos por cometer infracciones de carácter ambiental, pero hay también situaciones que ya podemos hablar precisamente de una conducta delictiva. Y ahí entonces nos vamos a tener que remitir precisamente a partir del elemento de tipicidad a nuestro Código Penal panameño y entender entonces cuáles son esas conductas criminales. Y el Código Penal pues me establece claramente cuáles son esos delitos que pueden ocurrir en contra del ambiente. Y como parte del objetivo de nuestra investigación, pues teniendo todos estos conceptos claramente delimitados, pues podemos hablar eh, ya propiamente de que cualquiera de estas conductas criminales que describen nuestro Código Penal y que van en contra de el ambiente, entiéndase artículo 399 y subsiguientes, pues pueden ser ocasionados no solamente por personas naturales, sino que este tipo de delitos pueden ser ocasionados a través del uso de eh, personas jurídicas. Para aquellos que no tienen muy claro el concepto, pues aclaramos de una vez, la persona natural somos todos nosotros de carne y hueso, y la persona jurídica es una creación abstracta del derecho, normalmente las empresas debidamente constituidas. Entonces hablamos de delitos que pueden tener algún grado de responsabilidad o para su comisión pueden haberse utilizado personas jurídicas. Y el Código Penal pues establece algunas sanciones, que es parte de nuestro objeto de análisis, parte de nuestro objeto de estudio, de estas conductas criminales que pueden haber sido realizadas por medio o crear inclusive personas jurídicas para realizar estas conductas criminales e incluso el mismo Código Penal en el artículo 423 pues nos hace énfasis, no me es infiel en concordancia con un artículo más atrás, el artículo 51, de en estos tipos de delitos puntuales contra el ambiente, de consecuencias sancionadoras a las personas jurídicas. Entiendas en este caso el artículo 423 que señala que cuando una persona jurídica sea utilizada para promover, ocasionar, subsidiar o dirigir alguno de los hechos lesivos del ambiente, pues se puede establecer, inclusive desde la propia normativa penal, no estamos hablando ya de la parte administrativa y hay que tener claro que aquí no puede alguien alegar que aplica el principio de doble juzgamiento porque ya la gente de mi ambiente me sancionó y además me está sancionando criminalmente. Son dos conceptos de la misma naturaleza del asunto, es totalmente distinta. Y el Código Penal en ese artículo pues refiere la posibilidad de aplicar una sanción derivada del Código Penal a una persona jurídica que vaya por los montos de 5.000 e incluso hasta 100 millones de valores. Entonces, bajo ese aspecto, es que nosotros, o en esa parte introductoria, y esta vez tomé la palabra yo, porque realmente hemos abusado de la profesora Alberola, porque es la que siempre ha estado en la cara de esta investigación, ha participado gracias a los compañeros de investigación en eventos internacionales, ha participado en el Congreso Nuevas Tendencias difundiendo su investigación con temas ambientales, ha hecho radio con temas ambientales, entonces ya la profe le dije, descanse, profe, pedí el apoyo del profesor Adit, pero hoy tenía algunas funciones familiares que eran impostergables y quedé yo acá pues en la exposición, en la presentación, bateando o haciendo un canto de solo para los propósitos de la investigación nuestra. Dicho eso, pues con eso finalizamos lo que es nuestra presentación, agradeciendo nuevamente a la Dirección de Investigación
por la gestión para el desarrollo de este magno evento, a mis compañeros, el profesor Adi, la profesora María Alberola, por toda la colaboración que nos brindan en el desarrollo de esta investigación y con ese énfasis que ellos desde su experiencia como fiscales de la Procuraduría General de la Nación, pues pueden brindar a este aporte a través también de nuestro conocimiento que tenemos en temas de blanqueo de capitales desde un enfoque también financiero. Muchas gracias a todos. Y pasamos a las preguntas. ¿Cuáles son los delitos que le cabe al ministro de Ambiente en el caso del contrato minero de la Ley 406? Bien, no me gusta hablar de temas puntuales porque máxime cuando uno no tiene conocimiento de todo el contexto, pero en efecto, pues de determinarse alguna conducta criminal, pues delimitado mucho a nuestro código penal y a nuestra investigación, que es propiamente de temas ambientales relacionados con el blanqueo de capitales, pues bajo el supuesto de que quizá alguna de estas cosas pueda existir, porque ojo, no quiero decir que hubo una conducta criminal, porque ya eso le corresponde a las autoridades, pues resulta que entra o caben varias posibilidades dentro del catálogo que mencionamos a partir del artículo 399, delitos contra los recursos naturales, contra la fauna, vida silvestre, etcétera. Todo este tipo de conductas criminales, en caso de determinarse algún daño ambiental, pues podrían ser conductas criminales que podría el Ministerio Público investigar. Ahora bien, como mencioné, eso es parte de un proceso, ya le tocará a las autoridades pues, verificar si eso ocurre y pues la asistan todas las personas, ese principio que decía el profesor Kumar, que viene a partir del artículo 32 de la Constitución Política de la República de Panamá, que es el principio de debido proceso.